Centro de Llamadas Celestiales y diga... Ay, no, hoy estoy enojado con una hermana. Cuando no, si vos estás enojada hasta con tu misma sombra. ¿Va a creer que con los jóvenes queríamos hacer un culto de acción de gracias? ¿Y cuál es el problema con la hermana? Que no nos dejó, que dice que el motivo nada que ver para ella. ¿Y cuál era el motivo del culto? Agradecer a Dios, porque por primera vez el país está bien. ¿Cómo decís que se llama la hermana? Hermana Ceci. Señor, bendice a tu atalaya, la hermana Ceci. ¿Ve y por qué? Una aguafiesta es que no acepta que Dios ha actuado con fuerza y le ha dado su merecido a todos aquellos que hacían el mal. ¿Y vos estás segura que todos se lo merecían? Aparte que no sos vos la que me pasa llamando a cada rato porque supuestamente no encuentra trabajo. Sí, pero... Vea. ¿Y la salud? ¿Ya viste cómo está la salud? Ay, pero es que eso después se arregla. Después. Tus derechos. Ahorita tus derechos valen menos que un churro y un fresco. Que viva el churro. Y que viva el fresco. Ay, ¿eso qué importa? Cristo ya viene y nos vamos a ir con Él. Lo demás de este mundo no importa. La clásica, escapista siempre y no que las cosas estaban bien. Ay, es que usted no es cristiano. Se queja y se queja. Pa' que ella es rara, ¿verdad? Por eso es que Cristo siempre se queda fuera del templo, porque a ustedes los cristianos no les importa lo que a Él sí verdaderamente le importa. ¿Pero y qué es lo que a Dios le importa? ¿Que no son los cultos, pues? Tíreme la data ahí, señor productor. Ay, mire usted, menos mal que yo me vine al cielo antes de que se vaya a dar lo de la reforma, porque si no ya no agarro nada. Vea. La Guía Juvenil. ¡Hey! Bienvenidos nuevamente a el podcast de la Guía Juvenil en otro tema, otras respuestas, otras preguntas, pero muy importante que las contestemos. Ahora quiero remontarme a una historia, pero antes de, quiero hacerles una pregunta. ¿Ya han idealizado alguna vez a alguien? Es algo común que pasa en nosotros los jóvenes. Idealizamos personas, lugares, cosas, pensando que tenemos el control de todo lo que pasa. Y muchas veces tenemos que orar y esperar que Dios actúe en su tiempo, en su momento. Eso me hace recordar una historia de hace muchos años atrás. Hablo de muchos años atrás. Cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel y le preguntó, ¿tú eres el Mesías? Detrás de esa pregunta había un trasfondo, porque no era una simple pregunta de tú eres el Mesías, solo como que te pregunto y ya. No. Le hacía esa pregunta porque el pueblo de Israel y Juan el Bautista esperaban que el Mesías viniera fuerte, político y con opresión liberara a todo el pueblo. Pero en realidad Jesús no vino así. Jesús vino humilde, que sus actos hablaran por él. Entonces, esto tiene mucho que ver con la idealización que nosotros a veces le hacemos a las personas, a los lugares, a las cosas. Vuelvo y repito, muchas veces pensamos que tenemos el control. Pero, ¿qué pasa en la vida actual? ¿Por qué estamos tan cansados hoy en día como jóvenes? ¿Por qué vivimos tristes al no ser cumplidas nuestras expectativas de alguien, de algo? Y vivimos frustrados. Y en realidad no hay que vivir frustrados. Pero. Yo sé que ustedes muchas veces sienten que en la vida no todo está saliendo como ustedes quisieran. Pero, ¿qué hacer cuando sentimos que la línea que estamos llevando no es la correcta? Ahora vamos a conocer a alguien que va a contestarnos esas preguntas. Así que vamos a girar nuestra ruleta. Aquí va a aparecer. Eso, la ruleta del pastor. Y vamos a tener un pastor. ¡Qué emoción! Vamos a ver quién es. Vamos a ver cómo se ríe, qué nos responde. Así que vamos a girar. Vamos a ver quién es. Que gire. El pastor Brian Pérez. ¿Cuántos queremos escuchar? Ver que nos
dice el pastor Brian Pérez. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Bienvenido, Pastor Brian. Muchas gracias, gracias. Un gusto tenerle aquí. Para mí es un privilegio estar acá. No sé, bien, sé que sí. No, gracias, que siempre pues atiende nuestra invitación y siempre está dispuesto a hablarle a los jóvenes acerca de aquellos temas que ellos pues todavía ahí sienten algo de duda. No sé si escuchó más o menos lo que estaba hablando al inicio acerca de cuando idealizamos a las personas. Sí, la idealización pues tiene que ver con esas expectativas que nosotros tenemos. Y yo creo que, como bien lo ha introducido, la reflexión de Juan el Bautista con la pregunta que hacía Jesús, representaba las expectativas no solo de él, sino de un pueblo. Correcto. Y eso pues lo podemos aplicar hacia los jóvenes, porque quieras o no, también los jóvenes, me voy a incluir, tenemos expectativas, tenemos ideas preconcebidas sobre la vida, pero también sobre Dios. Y ese es el foco que hoy nos ocupa, ¿verdad? Esas expectativas, si son correctas, si son reales, y si no, pues revisémoslas, porque estamos hablando acerca de cómo vemos a Dios, qué es lo que esperamos de Dios. Sí. Y sabemos de que no es Dios a nuestra imagen, sino que nosotros debemos alinearnos a cómo de verdad es Dios. Y a veces esas expectativas, al no ser cumplidas como nosotros esperamos, hace que los jóvenes se entristezcan. Incluso algunos ya no van a la iglesia, dicen, no, porque es que el hermano, la hermana, el joven, la joven, el niño, la niña, dicen, no, yo ya no voy porque mis expectativas no fueron como yo pensaba. Y eso hace que los jóvenes se cansen, vivan cansados y sientan que, vaya, ese cansancio es por lo que está pasando. Bueno, yo a veces he pensado que vivimos agotados los jóvenes, cuando estamos entre los 20 y 21 años. Vivimos agotados. ¿Por qué cree que algunos jóvenes viven agotados sin necesidad de estar agotados? Sí, bueno, yo creo que hay varias razones. Voy a mencionar algunas, las que se me vengan así más pronto a la mente, y también en honor al tiempo. Pienso, por ejemplo, que hoy nuestros jóvenes están hiperconectados, ¿verdad? O sea, siempre vamos al baño, por ejemplo, y ahí está el teléfono, sí. Están comiendo, están con el teléfono. Entonces, esto de estar hiperconectado nos hace estar siempre alerta. Y a este punto voy. Por ejemplo, a la hora de descansar, a la hora que se acerca, pues para que todos durmamos, todos descansemos, y los jóvenes están ahí con su teléfono, están revisando. Entonces, esto para empezar afecta su calidad de sueño. Por poner un punto muy básico, muy biológico, estar hiperconectados nos afecta en nuestra calidad de sueño. Pienso también que la vida pues hoy va a otro ritmo ahora. Sí. Por ejemplo, antes se sabía en bachillerato o en la universidad, pues la gente estudiaba hasta ciertos tiempos. Hoy, por ejemplo, hasta en bachillerato, ustedes ven, desde la mañana y salen hasta en la tarde. Hasta todo el día. La exigencia es más alta, la exigencia está pues un poco más demandante para cada uno de los estudiantes, las tareas, las demandas educativas pues han aumentado. Yo conozco casos, por ejemplo, de jóvenes que están estudiando, están trabajando. Sí. Entonces, ya lo vamos a llevar al punto espiritual, ¿verdad? Pero empecemos por lo físico, por que lo físico. En realidad y lo real, lo que hay pasa. Hay razones para estarlo. Pues, el joven que estudia, trabaja, tiene muchas cosas que hacer en la casa, tiene cosas que hacer de la universidad, a veces trabajos pendientes del trabajo que se los llevan para la casa, o sea que no es simplemente que le falta energía, que qué es lo que ha pasado con esta generación, no, en realidad hay muchos factores y entre estos pues las exigencias educativas, laborales, el acceso a una vivienda hoy es más difícil, sí, por lo tanto los jóvenes empiezan a trabajar desde luego, las condiciones económicas. Sí, de mí no va a estar hablando, pastor, de mí no va a estar hablando. Las condiciones económicas también son más apretadas, entonces el joven que quiere estudiar se pone a trabajar también, o sea, son varias las razones. Los tiempos han cambiado, pero las exigencias también han avanzado. Así es. Ahora, si eso lo pasamos al plano espiritual, tú decías algo bien importante, ¿verdad? Que muchas veces los jóvenes no encuentran una respuesta o no se encuentran a gusto en una iglesia, en una reunión, y desisten de asistir. Entonces, si hablamos de las necesidades espirituales, nosotros también necesitamos estar con el Señor,
estar con Dios, escuchar su palabra, ser fortalecidos, encontrar ánimo. Y si los jóvenes se cierran también ese espacio, esa puerta, es obvio que van a sentirse fatigados, porque aún estando conectados con el Señor, uno puede enfrentar fatiga, uno puede enfrentar cansancio por las situaciones, por las pruebas espirituales, las luchas que hay. Entonces hay muchos elementos en el plano físico, social, familiar, y a eso le sumamos el aspecto espiritual, que creo que hoy lo que queremos abordar es para tratar de romper esas barreras, Sí, ¿verdad? claro. Y que en vez de encontrar fortaleza en Dios, que lo que hacen los jóvenes es distanciarse. Que en realidad sí, que en realidad piensan que el distanciarse es un método para autoprotegerse del dolor que pueden llegar a sentir, pero en realidad no es la mejor técnica, lo vamos a decir, no es la mejor técnica alejarte, aislarte de lo que te va a hacer bien, solo porque sientas que no todo está saliendo como tiene que Sí, ser. o a veces también una mala experiencia puede claro. hacer un punto de quiebre en tu relación con una comunidad de fe. Sí. Eso puede ocurrir, ¿verdad? Que Sí. no es solo un invento o algo en la el sociedad, corazón sino que- del joven, sino que es algo que ha experimentado. Pero el punto aquí es tratar de ver en esencia, pues, ¿será que estar distante o estar lejos del Señor es la respuesta, es la solución? Lo que vamos a tratar de hacer ahorita es más bien abordar esas falsas expectativas, esas situaciones que nos predisponen mal para cuando buscamos al Señor. Y lo que va a pasar cuando llevamos esas falsas expectativas, nos distanciamos del Señor, creemos que Dios es el que no me respondió a lo que yo necesitaba en ese momento, pero en realidad ya íbamos predispuestos nosotros. No, y todavía más cuando los jóvenes se frustran, porque yo siento que algunos jóvenes muchas veces hemos tratado y hemos dicho, estoy esperando que Dios responda de una manera rápida, de una manera ya, como si Dios fuera un Dios expresa, que me va a responder, hola Señor, necesito esto, y ya el Señor, vaya mañana. No es así, o sea, el Señor tiene su tiempo en su momento. Entonces, viene ahí, cuando esas cosas pasan, la decepción de uno como joven. Sí. Y vamos de nuevo, tenemos que ver la sociedad, el contexto en el que estamos inmersos, porque eso también nos lleva a pensar a Dios. Tú acabas de decir el tema de lo express, ¿verdad? De hecho, vivimos en una sociedad de la inmediatez. Todos queremos el celular más rápido. Todos queremos esto para ya. Sí, queremos el celular más rápido, queremos pasar mejor al autoservicio en vez de sentarnos, compartir, comer. Todos buscamos las aplicaciones que nos sinteticen, nos hagan más sencillo todo, ¿verdad? Que nos ahorren tiempo. Pero es por las mismas exigencias, las mismas demandas. Sin embargo, sin repararlo, estamos en esa cultura del express, de lo ya. Y esto mismo crea nuestra forma de ver el mundo. Creemos que todo es así, ¿verdad? Estamos hablando con una persona y nos empieza a contar todo el contexto y tú le no, pero decime al grano, ¿qué es lo que querés? ¿Qué es lo que ¿No he escuchado ese que el típico le dice, habla por dos, le dice? Sí, ponerlo por dos. Ponerlo Sí. por dos. A eso me refiero, que lo que vemos en nuestro entorno también se traduce en nuestras relaciones, ¿verdad? Queremos que ya luego, que diga, pues, cuando necesitamos escuchar, ¿verdad? Todo lo que la persona tiene que decir o quiere decir. Esto mismo lo aplicamos también al Señor, ¿verdad? Sí. Todo lo queremos rápido, queremos una respuesta del Señor. Luego, el Señor como no me contestó, entonces yo me decepcioné, mejor ya ni lo busqué, no le importo, ya, mejor no lo busqué. Mejor decidí hacerlo a mi manera porque yo no tuve claridad del Señor. O sea, lo mismo, ¿no? Esta cultura en la que estamos también nos lleva a pensar a Dios así. Y ahí entra que idealizamos como Dios tiene que responder. Sí. Cuando claramente el Señor no... Y como lo decía al inicio, todo el pueblo de Israel, Juan el Bautista, estaban idealizando a un Mesías. Sí. Cuando el Señor vino de una manera totalmente diferente. Sí. Y no es que queramos ser los malos de la película, no. por querer tachar esa forma, esas expectativas, digamos, equivocadas o erróneas. Tener una enseñanza. Sino tener una enseñanza y más bien descubrir que lo que Dios tiene es mejor. Porque, por ejemplo, lo que el pueblo esperaba era
un Mesías político, un Mesías que viniera fuerte, inmediatamente recuperara el reino de David, que No más inmediatamente, sí, lo querían en lo concreto, ¿verdad? En las relaciones de poder, en la ciudad querían ver el despliegue de la fuerza de ese Mesías. Pero ese reino político, ese reino así, no es duradero. Eso, si hubiera sido solamente algo terrenal, algo únicamente para la ya, pues no hubiera sido como lo es hoy. Sí. Que el Señor tomó el camino al revés, ¿no? Sí. En vez del poder, desde la sencillez, en vez del fuerte, desde el humilde, desde una región pues poco conocida, muy pobre. Exacto. Y en vez de cambiar todo a la fuerza, Él comenzó cambiando corazones, cambiando pequeñas comunidades. O sea, no sé si me explico. Sí, claro. Desde lo más sencillo, Él demostró. pero a este punto hoy. Esa era la voluntad del Padre. Claro. Porque dice Filipenses que a ese que se humilló, a ese que se fue hasta lo más bajo, el Padre lo exaltó y hoy tiene un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, no es, por eso digo, de ponernos como los malos de la película o querer tachar todo, sino más bien encontrar la enseñanza y encontrar que es mucho más profundo. Por ejemplo, hemos estado hablando del tema de la inmediatez, ¿verdad? Que queremos que Dios haga esto, lo otro. Pero si Dios respondiera a la velocidad que nosotros queremos, sería una respuesta a como nosotros queremos. Cuando los pensamientos del Señor van más allá de todo lo que nosotros queremos. Van más allá de lo que nosotros queremos. Cuando decimos, Señor, si es esto, voy a saber que es tu voluntad. Y si no, pues desde ahí. O sea, estamos limitando a que solo son dos caminos. ¿Y qué tal si hay un tercero? Y el camino que el Señor tiene es mejor. Bueno, no es en duda, va a ser mucho mejor. Entonces, esta reflexión va en esa línea, ¿no? De tratar de entender que lo que Dios tiene para nosotros, pues, es mucho mejor. Que esperar en los tiempos de Él es algo maravilloso. Y no solamente como un cliché, ¿no? Que esperemos. No, esperar en el sentido de en fe. Hacer lo que me corresponde a mí mientras. Porque a veces en esa frase, ¿verdad? Esperar en el tiempo de Dios, se esconde una comodidad, ¿verdad? De seguir con mi vida y si el Señor quiere hacer algo, no, pero Él me va a decir. No, pero en realidad la fe es acción, la fe es caminar confiando como que Dios está conmigo y Dios tarde o temprano va a mostrar pues el poder, lo que Él va a hacer plenamente. Y la verdad es que no estamos diciendo, Pastor Brian, que es malo idealizar, no vamos a taparlo con que yo nunca voy a idealizar, porque eso pasa, nosotros somos seres humanos y vamos a llegar a idealizar algo, a alguien en algún momento, pero en realidad es cómo vamos a reaccionar a la hora de darnos cuenta que estamos idealizando. Y como ya lo mencionaba usted, no quedarnos solo con esto me puede dar o esto, sino abrir nuestro corazón al propósito que Dios tiene en nuestras vidas y más allá de aquellos prejuicios que la sociedad ya... Porque hay muchos prejuicios, pastor, que impiden que los jóvenes se acerquen verdaderamente a Dios y conozcan verdaderamente el propósito. Sí, vamos de nuevo a cómo está nuestra sociedad. Nuestra sociedad es muy individualista. Sí. Nuestra sociedad es muy... quiere complacer, ¿verdad? Sí, totalmente. El fin de la vida es que tú seas feliz, que te complazcas, que goces de esto, lo otro. Y el joven, esa es su forma de pensar. En general, ¿no? Y cuando venimos al tema de la fe, vemos que es diferente. Vemos que en el tema de la fe es cualquiera que quiera ser mi discípulo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir. Entonces, de entrada, ese prejuicio ya afecta, ya se borra en el caso de si aceptamos la palabra del Señor, pero si no, me está diciendo entonces que cuando yo venga a la iglesia, cuando yo busque al Señor, no voy a ir solo viendo qué me va a dar el Señor, sino, poniendo ese ejemplo, venir al Señor es, aquí estoy, rindo mi voluntad, rindo mi vida a ti, lo que tú quieras hacer conmigo, porque tú eres Dios, porque tú eres mi Señor.
ese por poner un ejemplo, ¿no? De ese individualismo en exceso, ¿no? Que eso nos impediría ver al Señor. ¿Qué podemos hacer? Primero desnudar ese pensamiento que no es correcto. Hay que exponerlo, ¿no? Hay que... así funciona la sociedad, pero en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios tenemos que ser humildes ante Él, tenemos que doblegar nuestra voluntad ante Él. Ese es un ejemplo del individualismo. Hablamos hace un ratito de lo express, de lo inmediato. No, pero si voy a ir en esta ocasión, voy a ir a la célula, y si pasa lo que quiero que pase, entonces voy a saber que es una señal que vamos a lo mismo. Desde ya idealizamos lo y que está pasando. Estamos pues con ese prejuicio ya saboteando todo. O diferente es poner las cosas en claro. Dios es Dios, ¿verdad? Nosotros somos su creación. En el caso de aquel que va a ir por primera vez, por poner un ejemplo, algo bueno Dios puede tener para mí. Voy a ir con esa actitud, ¿verdad? De apertura, de escucha atenta, ¿verdad? Algo el Señor me puede decir. Eso es romper ese prejuicio, ¿no? De lo que me va a dar un beneficio inmediato, sino esa actitud sincera, ¿no? Humilde, de corazón. Cuán importante es, pastor, que este tema sea tocado y sea impartido para todos los jóvenes. Y para finalizar, quiero que usted se dirija, le voy a dejar las cámaras del podcast de Misión Rescate, para que usted le dé un consejo a aquellos jóvenes que han idealizado, lo voy a decir tal cual, sin filtro, a algún hermano, algún pastor, alguna iglesia, alguna familia, y por eso su decepción es: ya no vuelvo a hablar, ya no vuelvo, pero el Señor no nos manda eso. Quizás empezar por un autoexamen, porque si somos sinceros, si somos honestos, todos en la vida hemos fallado, más de alguna vez hemos cometido fracasos. Entonces pasa por una actitud humilde, ¿no? De reconocer que no siempre estamos bien, no siempre hacemos las cosas bien, también nos equivocamos. Así que si nos equivocamos nosotros, debemos saber que las otras personas también se equivocan. Aprender a darle lugar pues a cada uno. En el caso pues de una comunidad de fe, Dios es el que no nos falla. Dios es el que dice la Biblia que podrán pasar los cielos y la tierra, pero sus palabras permanecen. Él es el que dice la Biblia también que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él es el perfecto y en Él debemos fijarnos en este sentido, de esperar la perfección, de esperar lo mejor, siempre va a ser de Dios. Y de estas situaciones que nos han afectado, que nos han dañado, porque las hay, yo pudiera pues hablarles con toda propiedad de este tema, quizás pues, no digo quizás, en realidad el Señor sabe lo que hace, por eso me han invitado, ¿verdad? Yo también pasé un momento, aquí voy a decir un secreto, ya no va a ser secreto, va a ser no tan secreto para todos. Yo pasé un momento de decepción de la comunidad, de la iglesia, de los hermanos, del grupo de hermanos, en una situación muy difícil que esperábamos quizás un poco más de apoyo. Luego del proceso, yo entendí pues que Dios es el que siempre estuvo con nosotros, Dios es el que siempre estuvo ahí, aún en los momentos de soledad. Y aprendimos pues a perdonar y a entender también que así como nos gusta a nosotros que nos den otra oportunidad, nosotros debemos darla. Por eso la misma Biblia dice que debemos perdonar para que también nuestros pecados sean perdonados. En esa línea va, ser conscientes, ser humildes. Esa es la invitación que yo hago para todos los jóvenes. No quiero minimizar sus luchas, sus heridas, sus dolores, porque como digo, todos las hemos experimentado. No las estoy minimizando, no. Estoy diciendo que esto puede hasta volver a pasar, pero Dios siempre va a estar con nosotros. Dios sufre a nuestro lado, Dios llora a nuestro lado. Él no nos deja y nos va a ayudar a salir adelante. Solo que no te apartes, no te alejes, porque tarde o temprano el Señor va a levantarte de ahí de donde te encuentras
y vas a poder ver con misericordia también a los demás, porque Él fue el que nos sacó adelante. Y tengan presente siempre que el perdón no es para nadie más que para ustedes. Para ustedes siempre va a ser esa satisfacción de que el Señor ha dado paz a su corazón, paz a su vida, y van a seguir adelante amando y siguiendo los pasos del amor y las instrucciones que dejó nuestro Dios. Gracias, pastor. Espero que los jóvenes se llenen como me llené yo acá de esas respuestas, aquellas dudas que tenía, y que el Señor bendiga la vida de los líderes, la vida de los jóvenes que en algún momento se han sentido tristes, pero en el Señor hay esperanzas, hay amor, y si mantenemos nuestra fe intacta, el Señor va a hacer grandes obras. Así que ya saben, si en algún momento ustedes se sintieron tristes, que no hayan qué hacer, en Jesús hay esperanza, hay salvación. Mantengamos nuestra fe intacta y el Señor va a hacer maravillas en nuestra vida. Esto fue La Guía Juvenil. Gracias por ser parte de la evangelización a través de las células de Misión Cristiana Elim. Su compromiso y aportes son de ayuda para seguir llevando la noticia. Hay salvación en Jesús.